Clase número 3 del curso Excel Intermedio del mes de mayo 2022. Estoy trabajando con el libro Tablas Dinámica Inicial con la hoja Proveedores, ¿sí? Objetivo de los primeros 5 minutos, hacer un repaso y luego mostrar una funcionalidad que tienen que conocer cuando arman resúmenes de tablas dinámicas, que quedó pendiente de la jornada anterior. Arranco entonces con la primera parte del repaso. Cuando ustedes quieran resumir la información, paso 1, dar formato como tabla a la información que quieren resumir. Entonces, te ubicas en cualquier celda con datos de la hoja proveedores y le das formato como tabla. Elegís cualquier formato que te parezca que luego lo podés cambiar. Lo fundamental de esto es revisar qué información estás resumiendo. Fíjate que yo chequeo, que es algo que hicimos en la jornada pasada, que me está tomando hasta la fila 814, chequeo hasta dónde me toma la información y que tenga el tilde donde dice que la tabla tiene encabezado, que serían los títulos de cada columna. Si no te muestra eso de que crea la tabla, es que si vos haces y ya tenés creada la tabla y haces dar formato como tabla y elegís un formato y solamente lo cambia, es que ya es tabla esta información. ¿Qué te asegura este proceso que lo consultaron en la vez pasada? Es que siempre reconozca títulos en las columnas. También importante cuando crecen en datos, tanto en columnas como fila, la tabla crece y eso es natural para el resumen. El resumen también toma la información de la tabla que crece, ¿sí? En columnas, en fila, en lo que sea, digamos, de información que se le agregue. Bien. Segundo paso que se sugiere para armar un resumen es pensar en qué querés resumir esta información, en cuanto a qué columna te interesa resumir la información. Y ahí ustedes, los títulos de las columnas y el conocimiento de los datos que tienen cargados les ayuda a saber qué es lo que quieren resumir. Luego de haber pensado eso, recuerden que la opción para hacer resúmenes está en el menú Insertar y el primer botón de la izquierda, parándote en cualquier celda con datos, que se llama tabla dinámica, y te selecciona toda la información de esa tabla que acabas de crear y en una nueva hoja de cálculo, cuando haces aceptar, se genera un informe vacío que lo empezás a armar con el listado de columnas, nombres de columnas que aparecen a la par donde estoy moviendo el mouse en este sector de campos de tabla dinámica. Esa hoja nueva siempre aparece a la par de la hoja donde vos estás trabajando. Muy recomendable con doble clic darle un nombre para que después la puedas identificar en dónde está esa hoja. Yo le tipié repaso 1. La idea es ir en estos 10 minutos repasando el armado. Luego, este panel de la derecha siempre está visible mientras vos estés en la tabla. Si vos estás fuera de la tabla, lo dejas de ver. Volvés a la tabla, lo recuperás. ¿Cómo juegan estos nombres de columna en cuanto al armado del informe? Seleccionando las cajas que están a la par de los nombres, voy a seleccionar la caja que dice proveedor con un clic. Eso es elegir la columna proveedor para que se incorpore al informe. Y vas a notar que organiza el informe de la siguiente manera. En la columna A, cada uno de los proveedores por fila. También tenés que recordar que en este sector derecho donde muevo el mouse, el proveedor, al hacer una columna que tiene texto, organiza en el informe esa información por fila. Te lo menciona en este sector que se llama áreas del informe. Luego, del panel de la derecha, tenés para elegir, por ejemplo, moviéndote con esta barra de desplazamiento o buscando alguna columna con esta caja de buscar,
otro tipo de información, por ejemplo, la columna total. Cuando esa columna tiene todas sus celdas valores numéricos, hace el siguiente comportamiento. Agrega una columna B, esa columna le coloca un título describiéndote qué operación está haciendo sobre los datos de esa columna, te dice que lo está sumando, y la lógica de esa suma es la siguiente. A la par de cada proveedor, sumó lo que tiene cargado en la columna total y lo colocó para describir que el proveedor Chilo, la suma de todas las celdas de la columna total dan 400. De Adolfo Kotler, ese monto, y así por cada uno de estos proveedores. Esa incorporación, repito, es porque la columna total tiene cargados valores numéricos en la totalidad de sus celdas. Otro chequeo lo haces en la parte derecha, donde ves que hay un área que se llama sumatoria de valores, que te trata de representar que en esa área de los informes se hacen las operaciones matemáticas de resumen, y es otro chequeo de que está haciendo una suma. Otra forma también de chequear, y es repasando de la jornada pasada, es ubíquense en cualquier celda de la columna B y presionen el botón derecho de su mouse. Hago ahí una pausa, ya continuamos. La pepa de mi hijo. Sí, lo pone yo. Perdón, disculpe. Sin la pepa no somos nada. Hay 10 pepas en la casa, pero esa es la pepa que quiero. Bien, en la celda que tiene el valor numérico, con el botón derecho del mouse, repasemos lo siguiente. Muy útil, en donde cuando hagas botón derecho, el listado de opciones que te presenta, y para chequear con qué operación matemática está trabajando esta columna, te ubicas en la opción que se llama resumir valores por, y ahí tenés el chequeo que está haciendo la suma. Otra cuestión que puedes hacer con el botón derecho, y lo hagamos, es el ordenado. Y la operatoria es sobre una celda. No necesitas seleccionar más que una celda para hacer un ordenado de mayor a menor. Y ustedes vieron cómo hacían los rankings en la jornada pasada. Con el botón derecho sobre cualquier número también tienen el formateo del número. Recuerden que no necesitan más que formatear un único número para que se formate toda la columna. Elijo la categoría moneda con doble clic. Hasta ahí es un pequeño repaso de la jornada anterior. También recuerden que la columna B, ustedes les pueden cambiar a esa columna que hace cálculos un nombre con la siguiente restricción. No le podés colocar el mismo nombre de título a cómo viene el dato original. Si vos tipeas total y lo querés incorporar, te va a salir este mensaje. Si presionás el espacio, ya le marcas una diferencia. Además, tienen la forma de hacer filtros. Y los filtros, recuerden, que están únicamente en la fila o en las columnas, que todavía no incorporé ninguna, y tienen para filtrar por los valores de resúmenes o por las etiquetas que tienen las filas. Los filtros de valor, habíamos visto algunos ejemplos, y en el práctico estaba el tema de 10 mejores. ¿Qué más? Todo valor numérico que ustedes tienen resumido en el área de sumatoria de valores, que lo tenés en esta columna, son inalterables. No lo podés modificar por teclado, porque vienen de datos de otra planilla. En cambio, lo que es texto sí lo podés modificar. Bien. ¿Qué otra operación, continuando con el repaso, se puede hacer de resúmenes que sea útil para mostrar su información? Y acá le voy a repetir la acción, que es muy práctica y simple trabajar. Miren cómo me acomodé un poquito para que se vea un poquito con más espacio esta área. Muy simple, agregar, por ejemplo, en la columna C,
la cantidad de comprobantes de estas compras. Y la mecánica es la siguiente. Te ubicas en el panel derecho, la columna total ya está incorporada, con el botón izquierdo sin soltar lo llevas al sector de sumatoria de valores. Hay un check visual que te dice dónde soltar el botón izquierdo, es como una línea de color. Si la colocas en otra posición, fíjate que está el de prohibido, el mensaje. Entonces cuando veas el tilde, el color de OK, soltás el botón izquierdo, se vuelve a incorporar la columna total en el proceso de suma y agrega una columna nueva. Esa columna nueva siempre hace por defecto la operación de suma. Botón derecho a cualquier valor numérico y tienen para resumirlos por otra operación que necesiten. Por ejemplo, en algunas empresas yo iba y les mostraba y no siempre es suma y recuento. Me acuerdo una vez capacitando un grupo de personas, dice, ¿sabes qué? A nosotros nos interesa de la información que te estamos mostrando. Ellos estaban mostrando consumo de combustible, consumo de kilowatt y en otra empresa me mostraban cantidad de precipitaciones, los milímetros. A nosotros nos interesan los valores promedio, los valores máximos, los valores mínimos, que se puede hacer, sí, no sé si lo ven en pantalla, están. Acá, que es un tema de oficina, de recuento de documentos, con recuento, tienen un valor numérico entendiéndolo de la siguiente manera. Me figura 20 para el primer proveedor, que es Mónica Vargas, porque encontró en la columna total, contó 20 celdas que tienen números. Hizo ese conteo. Y además, a todas esas celdas que tienen número, la suma, que están en la columna B, da este monto. Y recuerden que esta herramienta sirve para control. ¿Por qué me dio 9 la fila 6 de Alcorta José Manuel? Porque encontró 9 celdas con números en la columna total y las contó y la ubicó como resumen. Y esa suma de todos esos 9 valores numéricos de la columna total están en la columna B. En la columna B suma y en la columna C hace conteo. Con doble clic sobre el número 9 o sobre la celda que tiene los 197.000 pesos, yo voy a hacer sobre el número 9, tienen con esta herramienta el chequeo de los 9 facturas. La pinto a la columna J en una planilla de chequeo. Esa columna J me dice la cantidad de celdas que tienen datos y la suma, que es lo que está coincidiendo con el resumen que yo estoy mostrando en pantalla. Lo hace en una hoja aparte de chequeo momentáneo. Vuelvo a la planilla repaso 1. Hago pausa. ¿Cómo van? Se van recordando todas las acciones que hacían con el tema de resúmenes. Vamos bien. Perfecto. Juliana, Fernando y Juan Pablo. Avanzo un poquito porque capaz que les decía, esto ya lo vimos, profe. ¿Qué más podés hacer? Y acá viene una situación nueva, que no la he mostrado en la jornada anterior. Decido sumar el quit a cada proveedor para visualizarlo en el resumen, que es muy frecuente pedir, ¿sabes qué? De cada proveedor, sumame el quit, tildo quit. Y acá viene la cuestión. El proveedor le elijo el quit y veo cómo tablas dinámicas me hace el resumen. Y recordemos cómo es el proceso. Cuando vos elegís más de una columna, y si esa columna es de texto, van a filas. Muevo el mouse donde ves filas. Tratando de hacer por defecto la siguiente organización o diseño del informe. En primer nivel va el proveedor, Mónica Vargas, el primero, como primer nivel, y abajo un detallado, como segundo nivel, los diferentes quits que pueda tener ese proveedor. En este caso ese diseño no aplica, porque un proveedor puede tener un único quit, ¿sí?
en este caso no aplica. Entonces el diseño, por defecto que viene tabla dinámica, no aplica este tipo de resúmenes. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar ese diseño por defecto, por el cual hay que trabajar con el menú que está en la parte superior derecha, muevo el mouse, que se llama diseño. Clic en ese menú, diseño. Lo que no hay que hacer es trabajar en mover campos en este sector. Eso no hay que hacer ninguna modificación, porque la información está bien resumida. Lo que hay que cambiar es el diseño de cómo se muestra el informe. ¿Estamos? Bien. El que intentó hacerlo el ejercicio, capaz que empezó a mover el quit por columna, filtro, lo colocaba acá, no te va a dar resultado. Después probalo, no da resultado mover nada de este sector. Lo que sí tenés que hacer, ubicándote en el informe, ir al menú diseño, y el diseño del informe es el tercer botón que tenés desde la izquierda. Si tenés la pantalla muy chiquitita, como estén viendo ahí en pantalla, y lo hice exagerado, a la izquierda del menú diseño, que mirá, lo tengo bien a la, mirá de chiquitita que puse, este menú, hay un grupito de opciones que se llama diseño, y ahí está diseño del informe. Ese es el botón a trabajar. Clic en diseño de informe. Y acá tienen las distintas formas de trabajar el diseño. Por defecto, tabla dinámica trabaja con esquema. Ustedes lo van a hacer trabajar con formato tabular. Clic ahí y han resuelto en un 90% lo que necesitaban, que era mostrar a la par de cada uno de los proveedores su respectivo quit. Y aparece como en una columna B. Entonces, menú diseño, diseño de informe, la opción es formato tabular. ¿Por qué te dije en un 90%? Te vas a fijar que a cada uno de los proveedores le está colocando esos totales. Y se clica uno, esos totales, que es una información totalmente repetitiva, esos subtotales de cada proveedor. Lo quitemos. Entre los botones del diseño hay uno que se llama subtotales, primer botón de la izquierda, y elijan no mostrar los subtotales. Subtotales, no mostrar los subtotales, y acaban de ver entonces una opción que no le había mostrado en la jornada pasada, que la tienen que incorporar para poder hacer este punto del práctico, que es colocar los quit a las par que habíamos hecho en la jornada pasada. Entonces, ahí tienen una forma de cambiar los diseños, y fíjense que en diseño también pueden cambiar, este es un reporte, entonces le pueden cambiar los colores de lo que te propongan acá, podés colocarle todos los bordes, tipo de letras, hacer formato condicional, que es lo que viste en la primera jornada de este curso, sobre esta información, y vas armando tu reporte. Bien. Miren cuál es mi intención en el repaso 2. Una situación que necesitan, ahí los incorporo a todos los que llegaron, para lo siguiente. Voy a trabajar entre las hojas que tienen acá de datos, ¿sí?, con la hoja TD1. Esta hoja, ¿sí?, que habíamos hecho algunos resumen con los meses, las obras, los conceptos. Bien. Voy a hacer un cambio en el primer importe que tiene esta planilla. En la celda, repito, hoja TD1, estoy parado en la celda E2 y voy a hacer un cambio brusco. Voy a colocar al final del número 8, dice 53.108 en mi planilla, la letra A, y voy a dar un Enter. Bien. Entonces, voy a colocar una letra A al importe del primer registro para que vean esta situación. Yo recibo esta información y decido hacer un resumen.
Primer paso. Avancemos con los pasos que habíamos visto en la jornada pasada. Me ubico en cualquier celda y le doy formato como tabla. Elija toda la información, hago aceptar. He creado la tabla. Veamos. Paso 2. Evalúo hacer un resumen por obra. ¿Vean? Entonces hago clic en este botón o me voy directamente al menú insertar, tabla dinámica. Hago aceptar. Sigo avanzando y le coloco nombre repaso 2. Bien. Había definido entonces como una primera intención hacer un resumen por obra. Elijo obra y en el listado de campo elijo importe. Y me sucede lo que tienen en pantalla. A importe lo organizó en el sector de filas, que lo estás viendo en el informe mismo. Cada obra con sus distintos importes. Cada obra con sus distintos importes. ¿Por qué lo hace? Porque en la columna importe, una celda no es número. Y con eso es suficiente para que la herramienta estime que en esa columna hay texto y no hay información para hacer operaciones de suma, por ejemplo. Si todas sus celdas eran números, directamente me lo colocaba en valores y lo sumaba, pero acá no lo hace por una celda. Bien, te va a suceder esta situación en alguna oportunidad. ¿Cómo avanzas? Y lo haces de la siguiente manera. Yo al importe, hola Juan, buenas tardes, lo voy a forzar y voy a trabajar en la parte derecha, ¿sí? En la parte derecha, en donde dice fila importe, voy a forzar llevarlo con el botón izquierdo al área de valores y ahí lo suelto. ¿Qué hace tabla dinámicas? Con una columna que presume que es columna con datos de texto. La única operación matemática de resumen que puede proponer con una columna de texto es conteo. Te puedo contar cuántas celdas tiene algo cargado, te dice. Bien. Y te muestra un número de conteo. Y vos decís, bien, yo sé que lo que se resume en la columna B, me voy a acercar un poquito, que está contando los registros, yo puedo con botón derecho sobre cualquier número cambiar esa función de resumen por suma. Y ustedes lo van a hacer, elijan suma en resumir valores por, y esta herramienta hace el proceso de suma con aquellas celdas que la reconozca como número. Pero ya notaste una irregularidad, te lo colocó en fila y te hizo conteo, hay alguna celda que no es número. Entonces, acabas de corregir una primera parte de esta situación, cambiar la función de resumen. ¿Cómo corregís o cómo revisás para que en su totalidad el informe te esté dando bien la información? Te tenés que ir a la planilla donde están los datos originales. Te vas a la planilla de la par. Tenés que saber que el filtro siempre te detecta al final si hay valores vacíos, texto con error en una columna numérica. Acá era muy torpe, digamos, el error para que lo reconozcamos en primera medida, lo cambiemos, corrijan, eliminen esa A, la eliminan, fíjense cómo se alinea a la derecha, has corregido el dato de la planilla original. Vos decís, bien, 53.108, ya se tiene que haber incorporado la suma total, me tiene que estar dando 525.000 el reporte. Me voy a la hoja y recuerden lo siguiente como para un repaso 2. Vos tenés armado un resumen y luego hiciste algún cambio de los datos originales por el cual estás tomando la información en resumen, tenés que en la tabla dinámica, botón derecho, actualizar la información original para que te tome la información. Fíjate que todavía no me está dando los 500 pico mil, me está dando el valor sin
ese monto que acabo de corregir de 53.108. Botón derecho, actualizar, y ahí toma, y está tomando recién la corrección que acabo de hacer. Muy importante esta parte, quedó grabado para cuando vayan armando sus resúmenes, tengan en cuenta esta secuencia, esta situación y cómo actualizan luego de hacer una modificación. Bien, señores, se ha terminado el módulo 2 de los 3 ejes temáticos que les propuse, que era resumen de información. Es grandísima la herramienta de tablas dinámicas. Este es el principio. Recuerden que es la herramienta que yo sugiero que en las oficinas le van a pedir para resumir datos. Es rápida, hay que entenderla, con los ejemplos que fueron haciendo, se van a ir moviendo en cuanto a los primeros pedidos de resúmenes, pero recuerden que hay mucho más, pueden hacer más resúmenes más complejos y demás, pero ya están en tono, por ejemplo, a alguien de la oficina que esté ya haciendo un resumen, ¿ok? Bien, hago una pausa, los leo, ¿se entendió esta parte? ¿Alguien quiere que repita algo? Y el que no me da un ok, y vayan abriendo el libro, funciones, fechas. Ahí los leo un poquito. Vamos, ok, Juan Pablo. Me interesa Claudia, que es lo que me consultaste hoy con este reporte, ¿sí? Después cuando veas el ejemplo ya podés hacer y tener completo todos los ejercicios. Ahí está, fantástico, Claudia. Bien, voy cerrando este libro. Bien, Pablo. Voy a abrir funciones de fechas. Funciones de fechas. Muy bien, Marcia. Bien. Miren lo que le sigue al curso. Ahora viene todo el módulo de funciones, ¿sí? ¿Cuántas funciones hay en el Excel? Cerca de 500, si no son más, ¿sí? Cada vez van sumando más funciones. ¿Cuánto vas a ver vos en este curso intermedio? Unas 30, 40, como mucho, digamos. Voy a ir mostrándole función, en qué situación está. Entonces, fíjate que vas a ver un 10% de la cantidad de funciones que tiene el Excel. ¿Las vas a necesitar a todas? Estimo que no. Yo ahí de las 500 utilizo un 20%. No utilizo mucho las que son de tipo estadísticas, por ejemplo. Hay muchos de ingeniería, de cubo. Hay muchas variedades que en el tema de oficina capaz que no lo utilices nunca, ¿sí? Coeficientes, cuadrados, ¿sí? Muchas de las matemáticas avanzadas, ¿sí? Entonces, vamos a centrarnos en el grupo de funciones de las más útiles que les pueden llegar a solicitar o servir en ambientes de planillas de oficina. ¿Qué puede ser? La gente de recursos humanos, chequeos de contratos, de antigüedad de personas, de edad de personas, la gente que trabaje en compras, entrega de pedidos, vencimientos de productos, controles, la gente de administración, controles de cheques, vencimientos de cheque, distancia entre la emisión del cheque, el que trabaje con horas, que haga tarja, cómo sumo horas, cómo resto horas, cuántas horas trabajó una persona, fechas y horas, ¿sí? Y ahí van a ir surgiendo más y más. Si vamos viendo situaciones, yo le voy a ir mostrando distintos ejemplos. Del típico ejemplo de oficina, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar en el primer pack de funciones fechas. ¿Bien? Introducción. Miren esto, necesito que lo tengan presente a estos 5 minutos de introducción. El Excel, miren, ubíquense en la fila superior, estoy en la fila 3, en la fila 4, miren estos valores numéricos. Del 1 al 4 los pinto. Y miren esto. Voy a pintar estas 4 celdas
en donde doy formato de número, donde dice general, le voy a dar un formato a esas 4 celdas de fecha corta. Primer paso que voy a hacer para hacer una breve explicación. Repito, los primeros números de la fila 4 le voy a dar un formato de fecha corta. Y van a notar lo siguiente. El número 1 lo formateé como fecha y abajo lo puse a propósito, me acerco un poquito. Dice, mira, el número 1 es 1 de enero de 1900. El número 2 es 2 de enero de 1900. Te cuento por qué. El Excel trabaja la fecha como número. Internamente son números y a cada fecha, en forma continuada, no sé si lo están viendo, le va dando un número siguiente en una serie. Por el cual, esa es la lógica interna que el Excel tiene en el almacenamiento de fechas. Un número cada fecha, arrancando del 1 de enero de 1900. Esa es la fecha 1. Bien. Ubíquense en la celda F4. Celda F4, tecla control y la coma. Disparen ese atajo que ya lo habíamos visto cuando hicimos validaciones. Va a escribir en esa celda la fecha que tiene tu computadora. Le das un enter, se alinea a la derecha. Bien. Tecla control y coma. Ese atajo lo vas a ir manejando. Bien, 31 de mayo del 2022. Vamos al formateo de esa celda y colóquenla en el formateo general o numérico, que es el primero que les aparece. Les tiene que figurar en esa celda el número 44.712. ¿Cómo lo hace el Excel? A ese número interno arrancó desde acá, 1 de enero de 1900, a hoy, 31 de mayo, ya estamos dándole internamente el número 44.112. Internamente son números. Esa es la introducción, que no me tomó más de 4 minutos decirle que el Excel maneja las fechas como número. ¿Para qué es esto útil? Porque vos en muchas ocasiones vas a querer saber cuántos días hay entre dos fechas. Como son números, la restás. Y ya sabes cuántos días hay entre dos fechas. Tengo una fecha y quiero saber qué día le corresponde si le sumo 80 días. A esa fecha le sumas 80. Son números correlativos y te va a dar la fecha correcta. ¿Qué es lo que vas a tener que tener en cuenta con esta forma de trabajar? En algunos casos, cuando veas un número en una celda, en algún cálculo, y vos quieras ver una fecha, vas al menú inicio, al formato y le pones fecha. Si ves una fecha y vos querías ver los números, me paro en la celda D4, te vas al menú de formato y le pones general o numérico. En muchas situaciones hay que tener en cuenta eso porque son equivalentes. ¿Bien? Bueno, hemos dado la base de cómo trabaja el Excel con tema de la fecha. Hagamos un ejemplo chiquito. Celda A9. Ubíquense ahí, control coma. 31 de mayo del 2022. Me dicen, señores, hoy es 31 de mayo del 2022, hay que hacer aprobación de planos. Dentro de 45 días corridos hay que entregarlos. Hay que tener los permisos de municipalidad dentro de 45 días. O hay que hacer intimación a los socios dentro de 45 días corridos a partir de hoy. ¿Hasta qué día tengo para hacer esa intimación, ese control, esa presentación? Párense en la celda B9 y es un cálculo así de simple. Igual, como todo cálculo en Excel, o el más, el que esté trabajando con igual o más, es lo mismo. En la celda vacía B9, elijo el contenido de la celda 9 y le sumo 45. Cálculo así de simple. Contenido de la celda A9 más 45. Entendiendo que son números, doy Enter, 15 de julio. Le corresponde sumarle 45 días corridos al 31 de mayo. Bien. Entiendo perfectamente que son números. Entiendo la lógica. Funciona. Otra situación.
celda C9. Me dicen, che, ¿cuántos días hay entre esas dos fechas? Bueno, hagamos un cálculo. Igual, la celda que el Excel le daría el numerito más alto es el 15 de julio. Con esa lógica voy pensando cómo hago la resta. Le resto la celda que el Excel le daría el numerito más bajo. Celda azul es la B9, celda roja la 9. Estoy restando dos números, me tiene que dar un número. Hay 45 días entre esas dos fechas. Ahí tenés algo básico que vamos a ir sumando a los siguientes ejemplos. Segundo cálculo que necesito para luego ir a las planillas que sirven. Digamos, este es como una presentación, porque con esto es como una introducción. Después vamos a ir a aplicar esto que estoy mostrando. Ubíquense en la celda E8, celda vacía. Vamos a empezar a trabajar un poquito con fórmulas y funciones en el Excel, ¿no es cierto? La función de fecha más útil para controles es la función hoy. ¿Cómo la escribís en una celda si nunca la escribiste? Es la idea del curso, porque es un curso nivelatorio. Yo te voy guiando paso por paso. Te paras en una celda vacía y vas a trabajar con el menú fórmulas, que fíjate que está en el listado de menú, un menú que se llama fórmulas. En ese menú hay una serie de libros, que cada libro tiene un color y un texto que identifica de esta biblioteca de funciones, la idea, el libro rojo de fecha y hora. Dentro de ese libro están todas las funciones que el Excel presenta para trabajar con fechas. Las organiza alfabéticamente de la A a la Z, ayudándote a que si te acordás cómo empezaba el nombre de la función, vos te vas parando en cada función, aparece una ventanita que te describe qué hace, qué argumentos necesita, hasta poder ir una ayuda. Y tenés una barra de desplazamiento donde vas a encontrar la función hoy, que no tiene ningún tipo de argumento. Le elegís y esta sale una ventana que dice argumento de la función. Mira, esta función no tiene ningún argumento. Devuelve la fecha del día en un formato fecha. Aceptar. En la celda E9 tengo 31 de mayo del 2022. ¿Por qué es una de las funciones que más se utiliza para controles? Porque mañana en la celda E8 va a figurar 1 de junio. Se va a actualizar automáticamente, lo que te permite a vos tener actualizado en una celda la fecha del día para hacer cualquier tipo de control. ¿Qué puede ser un control? Y algo simple, miren, en la celda de la par tipeen 25 de diciembre del 2022. 25 del 12 del 22. ¿Qué control puede ser? ¿Cuántos días faltan para Navidad? Podríamos probarlo. En la celda G8 decir, che, a ver, ¿cuántos días están faltando para Navidad? Y hago el cálculo. Igual, elijo la celda donde tengo cargado el 25 de diciembre, le resto la celda donde tengo cargado la función hoy, que me está mostrando en este momento 31 de mayo. F8 menos E8. Cuando doy Enter, dice, mira, están faltando 208 días para llegar a Navidad. Mañana, la celda E8 va a decir 1 de junio y este cálculo va a decir 207, se va a ir actualizando. ¿Por qué? Si vos pintas estas dos celdas, que vos pusiste función, estás viendo fechas, si te vas a inicio y le das formato general o numérico, estás restando esos dos números. Queda 208 si los haces el cálculo mental. Si lo querés volver a ver como fecha corta, lo pones como fecha corta. Y si querés ver la opción del formateo de fecha larga, usalo. Va a decir, mira, Navidad en el 2022 va a ser un día domingo. 25 de diciembre. Ya está internamente todo esto manejado por el Excel. Día de la semana, del calendario, de cada fecha. Bien, señores.
Espero haber sido claro en la presentación de cómo maneja el Excel sus distintos formatos, cálculos, lógica de cómo almacena la fecha. Vamos a las planillas que les tiene que ser útil en su trabajo. Vamos con los pedidos. Vamos toda la ficha pedidos. Hago una pequeña pausa. Ahí sí leo si alguien necesita alguna aclaración. Vamos bien. Entonces, hagamos algunos cálculos. Mira, estoy en la fecha de pedido. Sos de hacer solicitudes, compras o vos registrar pedidos y decir en cuántos días vas a hacer la entrega de cada pedido en estas fechas. Te lo realizaron o vos lo realizaste y te propusieron la entrega en estos días o vos lo propusiste. ¿En qué día vas a entregar ese pedido si son días corridos? Bien, columna E, celda de 3, vamos a mostrar en qué día corresponde la entrega. Igual, vamos con el cálculo. La primera celda con el primer fecha de pedido, celda B3, le vamos a sumar la primera celda con los días de trabajo o días de espera corridos para entregar el pedido. Cuando doy Enter, 3 de mayo del 2022. Parte inferior donde estoy en este momento en esa celda que tiene un cálculo, 2 clics rápidos y copia el cálculo hasta donde encuentra celdas vacías y tengo en pantalla todas las fechas de entrega si son días de trabajo corrido. Quiero saber qué día de la semana voy a hacer esa entrega o voy a recibir esa entrega. Me voy al formato y elijo fecha larga. Para que estoy atento si no me están prometiendo una entrega un fin de semana o estoy viendo quién recibe cada pedido los distintos días. Ya tengo resuelto esa parte. Un simple cálculo de sumar. Bien. Primer punto, simple cálculo y formato. Ya vuelvo a esta planilla. Vamos a cheques. La planilla amarilla, cheques. Excelente lo de Juliana. Lo leo en voz alta. Si son días corridos, si no son días corridos, ¿cómo haríamos? Bien, por eso dije, ya vamos a volver a pedidos para mostrarle luego con qué función el Excel resuelve el trabajo de días hábiles. ¿Ok? Lo tiene resuelto y es simplísimo. Ya te lo muestro, ya volvemos ahí. Siguiente chequeo. Estoy en la ficha de cheques. Quiero saber cuántos días tengo entre la emisión y el vencimiento de un cheque. Días corridos. Y ahí Julián dice, no, espera, yo no trabajo con días corridos, los bancos trabajan de lunes a viernes y ya llegamos. Hagamos el cálculo simple de cuántos días hay entre estas dos fechas. Ese cálculo lo carguemos en la columna G. Igual, y acá voy pensando, mirá, fecha de vencimiento va a ser el numerito más alto que le da el Excel, que está en la celda C2, la voy a restar a la fecha que está de emisión, que es el número más bajo que le va a dar el Excel, C2 menos B2, cuando doy Enter dice, mirá, 7 días hay entre esas dos fechas. Bien. Si hago el conteo por dedo, te tiene que dar 7 días, si lo ves no está tan complejo. 2 clics rápidos en el vértice inferior para que se copie esa fórmula hasta donde haya encontrado una celda vacía. Prohibido hacer estos arrastrados porque eso estirado que están viendo ahí en pantalla, salvo que lo tengas que hacer por X motivo, pero hagan doble clic para que el Excel, si tenés 1500 celdas para que se baje, o sea, con doble clic es mucho más fácil que estar arrastrando. Y ahí tengo qué cantidad de días hay entre esas dos fechas. Ahora, me dicen, ¿sabes qué? Acá hay una fecha de vencimiento. Quiero saber cuántos días faltan para que se venzan cada cheque. ¡Wow! Y quiero estar atento para ver y tener un control
de hacer el control del vencimiento del cheque y lo quiero tener al día de hoy. Entonces, yo voy a proponer un cálculo simple. A la fecha de vencimiento, restarle la fecha del día de hoy. Celda vacía H2 igual, fecha de vencimiento, le resto la función hoy. ¿Qué hay que tener en cuenta con este cálculo? Que se los pego ahí en el chat de la reunión. La función hoy, a pesar de que no tiene argumentos, hay que escribirle con la apertura y el cerrado de paréntesis. Entonces, si lo ven en su chat, están viendo la celda C2, le voy a restar lo que me devuelva la función hoy. Cuando den Enter, voy a decir, profe, doy Enter. Bien. Pero me da 6 de enero el 00, lo que te dije en la introducción. Cuando veas un resultado que vos lo querés como número y te lo muestra como fecha, cambiar el formato, que son equivalentes, general o numérico, y dicen, faltan 6 días para llegar al 6 de junio. Y sí, hoy es 31 de mayo, en 6 días ya estamos en 6 de junio. Formateas en general, 2 clics rápido y tenés en pantalla cuántos días faltan para los vencimientos de esos cheques. Y como mañana va a decir 1 de junio, ese cálculo se va a ir actualizando y lo vas a tener siempre controlado. Bien. ¿Qué pasa? Nos paremos en la celda C2. Si hay un cheque que ya se venció, celda C2, supongamos que este cheque se venció el 24 de mayo, celda C2, le cambio la fecha de vencimiento, 24 de mayo del 2022, ya se venció. Si yo llego a restar, sí. Sí. En días por vencer. Bien, si ves en el chat, Estrella, exactamente como está en el chat, lo tenés que tener. Me da el ok, ¿no es cierto? Y el siguiente paso es formatear ese resultado, porque vos lo debés estar viendo así, como fecha. Exacto. Siempre recordá que si vos querés ver como número el resultado, les das formato general o numérico, que es el primero que dice general, y recién copias para abajo la fórmula. Menú inicio y formato es este, el general, y ahí lo dejé un ratito. Eso es clave en cuando vayan trabajando con fechas. Cuando veas una fecha y querés ver un número, formatealo. Y viceversa, cuando veas un número y vos querás ver en esa celda una fecha, formatealo. Con el menú inicio y en formato. ¿Me das el OK? Perfecto. Bien. En la columna, Mariano, la H. Bien, ahí mira, estás viendo el mensaje del grupo, perdón, de la reunión, ahí capaz que no se ve, ahí Mariano, mira yo, porque lo voy a ir guiando mucho en la distinta. Acá abajo, por ahí, capaz que lo tenés cerrado, le haces clic acá y yo lo voy a ir copiando muchos acá, ¿sí? Bueno, que yo no me reconozco cuando me veo en video. Hay mucho filtro ahí, ¿no? No le crean ese. Ahí está. Entonces, ahí Mariano, y recordá, una vez que escribiste eso en la celda, hacer el formato general, como lo estás viendo en pantalla, para recién copiar para abajo en la siguiente celda. Y veamos esta situación. ¿Qué pasa si venció en vez del 6 de junio el primer cheque, el 24 de mayo? Un cheque vencido. ¿Qué resultado vas a tener? Un resultado negativo. Y vos ya lo vas a poder interpretar. Dice, mirá, del 24 hasta hoy pasaron 7 días. Estamos a 31 de mayo del 24, sí, 7 días, fantástico. Me cierra. Entiendo que hizo una resta de fechas y lo tenés ahí resuelto. ¿Está? Bien. Tercer planilla de chequeo. Vamos
a la planilla que se llama contratados. Esto es lo mismo, me acerco un poquito, repitamos el que no le salió el anterior, es la misma lógica esta. Me acerco un poquito. Están las fechas de vencimiento de estos contratos, sean de alquiler, sean estos son laborales, ¿sí? Lo que sea, ya tienen su fecha de vencimiento. Quiero controlar cuántos días faltan o cuántos días pasaron de estos vencimientos. Decido hacer el cálculo en la columna K de control y en la lógica me dice que tengo que restar la fecha de vencimiento que está en la columna E, restarle al día de hoy, a la fecha actual. Y si vos ves la última función que yo te coloqué ahí en el chat, es la misma lógica. Hago igual. Fecha de vencimiento en este caso está en la celda E4 y le resto y tipeo en forma completa la palabra hoy y su apertura y cerrado de paréntesis. Copio y pego en el chat, que es lo que tendrían que tener en la celda K4. ¿Cómo sigue? Cuando doy Enter, me salen los numerales. Me voy al formateo y digo, mira, yo quiero ver el número general. Y me figura menos 31. Entendiendo que entre el 30 de abril al día de hoy hay 31 días de vencido del primer contrato de Dayan Herrero. Dos clics rápido y tengo en pantalla cuántos días pasaron de los vencimientos de cada uno de esos contratos o cuántos días faltan para que venzan algunos contratos. Fíjate que de la fila 10, que es el 30 de junio el vencimiento, están faltando 30 días para que se vence ese contrato. Y mañana se va a ir actualizando estos datos. Pausa. ¿Cómo le fue? ¿Anduvo? ¿Se entiende el cálculo? Bien, Mariano. Bien, Juliana. Bien, Estrella. Juan Pablo. Ya llegamos. Juliana es la que me consultaste, ¿no? De los días hábiles. Bueno, y miren esto que está fantástico. Bien, bien. Miren las fechas de vencimiento. Ustedes vieron en la primera jornada, seleccionen esas fechas de vencimiento. Atento para que el que trabaje con vencimiento y demás, este es el ABC para que manejen sus datos. Bien, Amalia. Me pinté estas celdas de vencimiento. ¿Qué viste en la primera jornada en este primer curso? Formato condicional. Quiero controlar estas fechas. ¿Qué me propone formato condicional? Recuerden pintar las fechas de la columna E. Esta era la categoría de reglas clave de formato condicional para controles. ¿Sí? Ya que estamos hablando de control, la hagamos jugar con formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y acá tenías varias reglas y acá había más reglas. Hay un último, abajo de valores duplicados, más reglas. Elijan ahí. Miren acá, llegamos a esta ventana. En este sector muevo el mouse, dice dar formato únicamente a las celdas con, y en donde dice valor de celda, elijan fechas. Recuerden que les dije en el primer taller que las reglas que te ponían en pantalla como opciones son muy poquitas, hay muchas más adentro. Miren estas que dicen fechas. Le voy a dar únicamente formato a las celdas con fechas y en vez de ayer le voy a colocar, por ejemplo, la de este mes. Este mes. A las fechas que sean de este mes, estamos en mayo, le voy a dar este formato que elija acá. Muevo el mouse donde voy a hacer clic. Y a la que se estén venciendo este mes, le voy a poner un relleno naranja, por ejemplo, para que me super advierta que estoy en mes de vencimiento y hago aceptar. Y hago aceptar. Repito,
elijo fechas acá, y acá elijo este mes. Mirá todas las que tenés, las que se venzan mañana, en los próximos días, la semana pasada, esta semana. Tenés mucho para jugar en controles. Te propongo mes. De las celdas que yo tengo pintadas, las que se vencen en mayo, las tengo ahí en naranja. Nada complejo de lo que viste en el primer taller. Podés sumarlo para ir avanzando en estos controles. Bien. Primer parte, entonces, estos chequeos simples entre resta de fechas, controles, con la función hoy y con formato condicional. Vamos a la siguiente categoría, el que trabaja con días hábiles. Vamos a la planilla de pedidos. Y acá dice, mira, en la planilla de pedidos hay una columna F, yo le voy a colocar, voy a mantener ese título. Supongamos que en la columna F quiero que entregar estos pedidos con días de trabajos. Esos 14 días tienen que ser hábiles, no corridos. Bueno, ¿cómo me ayuda Excel a una fecha determinada sumarle únicamente días hábiles? Con una función. Y miren cómo se trabaja. Repitamos la secuencia de pasos que quiero que les quede. Paso 1, te ubicas en la celda vacía, estoy en la ficha pedido, donde querés ingresar un cálculo o una fórmula. Paso 2, te vas al menú fórmula para que en la biblioteca de funciones vayas identificando en dónde estaría esa función que te ayudaría a hacer este cálculo. Estamos viendo fecha y hora. En ese listado necesito que identifiques la cuarta función que está de arriba para abajo, que se llama dia.lab. En la ayuda dice que necesita 3 argumentos y que te devuelve un número de serie que te va a devolver un número. ¿Sí? Y voy a decir, che, ya el profe me dijo, si me devuelve un número, lo voy a formatear al resultado. Bien. Antes o después de un número especificado de días laborales. Ahí está lo que pedía Juliana. Elijan dia.lab. Cuarta de arriba para abajo. Aparece la ventanita de argumento de función, que en este caso, como hay argumentos, es mucho más práctico. ¿Sí? Lo repito. Paso 1. Me ubico en la celda F3. Me va a dar un OK si estás en esa celda. Paso 2. Menú fórmulas, libro rojo de fecha y hora. Y la función se llama dia.lab. Cuarta de arriba para abajo. Me va a dar un OK si la encontrás. Y cuando le hagas un clic, tenés esto en pantalla. Ahí te espero. No me aparece, profe. Creo que lo tengo chiquito al tablero, disculpe. Bueno, voy a tratar de identificar, pero en lo que yo vaya haciendo la descripción de lo que tenés que hacer, seguramente lo encontrás. Vamos con paso. Menú fórmulas. Estás ahí. Sí. Tenés quizás muy chiquito el menú fórmula. Voy a tratar de mostrarlo como vos quizás lo estás teniendo así, al menú fórmula. Que medio inmanejable. Y te sale así. Debes tener la biblioteca de funciones como botón, ¿o no? Sí, ahí lo pude ampliar a la compu. Se me metió todo entre el trabajo. Ahí está. Y en fecha y hora, dentro de ese librito rojo, está dia.lab. Dia.lab. Cuarta función de arriba para abajo. En fecha inicial,
elijan la celda E3. Y acá es muy práctico cómo se trabaja con esta ventana de argumento de función. Cada caja representa un argumento. Ese argumento que está descrito con el texto que está a la par en negrita, te lo explica acá abajo qué es lo que vas cargando. Cuando vos elegís la celda E3, a la par donde estoy moviendo el mouse te dice qué contenido tiene esa celda. Vos decís, mirá, la celda E3 dice martes 3 de mayo y fíjate que es un numerito que es el que le asigna el Excel. ¿Cuántos días hábiles le vas a sumar al 3 de mayo? Sería lo que resuelve esta función. En la caja de abajo que dice días, fíjate que es lo que te aclara acá, es lo que le va a sumar de días laborales. Le vas a elegir, perdón, no era la E3, me perdí, era la celda de la fecha de pedido, es la celda B3. Miren cómo me moví, si están con pantallas chiquititas, es lo que está en la celda B3. Disculpen, no me está dando bien. Miren cómo muevo la ventana para que les quede prolijo el video. Desde el título la puedes mover con el botón izquierdo para que les quede prolijo. Continúo. En la caja que dice días, vas a elegir la celda D3. Y acá el Excel, con esta función, ya hizo el cálculo. Al contenido de la celda B3 le sumó el contenido de la celda D3, que son 14. Esa suma, que si vos ves en los datos donde estoy moviendo el mouse, no es una suma de números correlativos, fíjate que el resultado me daría 44.690. La lógica del cálculo es que solamente suma días hábiles entre lunes y viernes. Cuando hagan, y otra cosa que necesito que revisen, todo lo que estás haciendo en estas cajitas, lo está escribiendo acá arriba, donde muevo el mouse, en la barra de fórmula y en la misma celda donde vos estás parado. Pero cuando des a aceptar, vas a ver el resultado que te mostraba 44.690. Y como te dije, si vos querés ver una fecha y estás viendo un número, menú inicio, y le das un formato, pongamos fecha larga, para que vean que les tendrían que entregar ese pedido, si trabajan con días hábiles, el 9 de mayo. Dos clics rápido, copio la función para abajo, autoajusto, porque cuando vean numerales no le alcanzo el ancho, y ahí te dice, mira, hay diferencia entre días corridos y días hábiles. Ahí lo que decía la compañera Juliana. ¿Qué pasa si son bancos? ¿Qué pasa si es la FIP? ¿Qué pasa si es rentas? Y solo me trabajan de lunes a viernes y son otras fechas en vez de pedidos, son reclamos y demás. Fíjate que si es días corrido es el 3 de mayo, si son días hábiles es el 9 de mayo. ¿Está? Bien, fíjate que acá 19 de mayo, 23 de mayo, así serían las entregas, no coinciden con los días corridos. Es lo que pedías, Juliana, para hacer controles de entregas y demás, es con la función dia.lab. Pero falta. Puedes decir, che, ¿qué es lo que falta? Miren, estos pedidos fueron, bueno, el 19, el 20 de abril, qué sé yo. Pero, ojo, yo en mayo tuve 2 días inhábiles. En la celda H3, yo tuve inhábil el 18 de mayo y el 25 de mayo. Perdón, 25 de mayo. Me los cargo. Si vos pones el número del día y el número del mes, ya el Excel te dice que es una fecha, solo te coloca el año, te lo abrevia si vos lo querés pintar y colocarle la fecha corta. Yo tuve inhábil o fecha larga estos 2 días. ¿Cómo hago jugar? Y esto nos va a pasar mucho en sus planillas porque nosotros tenemos que tener el manejo de todos los feriados provinciales, nacionales o asuetos, ¿sí?
para que tengan en cuenta los cálculos. Leo en voz alta lo que consulta Juliana para que quede claro en el video. Dice, la función dia.lab es hasta la A, Juliana. Dia.lab. Saca el sábado y el domingo, ¿verdad? La respuesta es correcto. Solo trabaja de lunes a viernes en sus cálculos. Sábado y domingo los excluye. ¿Ok? Y ahora, miren esto que es muy importante, retomando. Nosotros tenemos muchos feriados a tener en cuenta. Por ejemplo, si a vos el 25 de mayo inhábil, cuando te digan te vamos a hacer la entrega del producto en X días hábiles, el 25 de mayo no te lo entregan, por ejemplo. No abre la sucursal. Entonces, se puede tener en cuenta si yo registro los inhábiles en algún grupo de celdas para que el cálculo lo tome en cuenta, sí. Y eso vamos a hacer ahora. Carguen entonces estos 2 días inhábiles. Recuerden que lo cargan así como fecha corta y yo lo formateé fecha larga para que se vean que fueron los miércoles de mayo, fueron inhábiles. Yo le estoy apuntando a estos dos, miren, lo voy a poner en amarillito. 19 y 23 de mayo me suena que no han, si yo hago jugar estos inhábiles, van a cambiar estas dos fechas. Miren, ¿cómo hago para que la fórmula que les mostré recién tengan en cuenta en el cálculo que había 2 días que no había que contarlos? Se van a parar en la primera celda donde hicieron el ingreso de la fórmula dia.lab. Estoy en la celda F3. Chequeo en la barra de fórmula y ahí tengo la fórmula cargada. Voy a hacer clic en FX, que es el botón donde estoy moviendo el mouse. Y cuando presionas ese botón, como esta celda tenía una fórmula, te vuelve a mostrar la ventanita de argumento de función. Hay una caja que no la llenamos, que se llama vacaciones. ¿Qué dice la caja de vacaciones? Y acá cárgame las celdas que no querés, que tienen esa fecha que no querés que se tomen en cuenta en el cálculo. Te paras ahí en vacaciones, titila el cursor, última cajita, y le elegís con el botón izquierdo sin soltar las 2 celdas donde tenés cargados los inhábiles. Y vas a presionar la tecla F4. Les tiene que quedar en esa última cajita, miren su chat, H3, H4 con los símbolos pesos a la par de cada letra y a la par de cada número. Que el Excel, el que ya vaya manejando un poquito de cálculo el Excel, cuando vos veas los símbolos pesos, es que cuando vos copies para abajo este cálculo, los números no se van a modificar, van a aparecer fijos. Si este cálculo o esta fórmula la arrastras hacia la derecha, las letras también se van a mantener fijas. ¿Bien? Hago aceptar. Fíjate que me devuelve el lunes 9 de mayo. 2 clics rápido, copio para abajo y ahí está. Cambió el cálculo. El resultado del cálculo. Al hacer jugar esos días que no son hábiles, se corrieron las fechas de presentación. En conclusión, cuando tengan que involucrar días inhábiles, ¿sí? Lo escribís a esos días inhábiles en algún grupo de celda, en cualquier parte del libro, y lo haces trabajar para que no los tome en cuenta en el cálculo. Hago pausa, ¿cómo le fue? ¿Se entendió? ¿Le salió? ¿Le está dando lo mismo? Bien, Juliana. Excel es así, excelente. En donde vayan, alguien va a estar trabajando con la herramienta. Es muy amplia, si la encuentran otra forma de trabajar, sumen, siempre hay muchos compañeros que trabajan distintos y ustedes vayan sumando. Es una herramienta muy potente. Siguiente función que necesito que se lleven para algunos tipos de cálculo. Vamos a la planilla que se llama si fecha, frac año. Van a colocar en la celda C2 la fecha de su nacimiento. Yo soy nacido en esa fecha. Cada uno
coloque en esa celda, para los cálculos que vienen, la fecha de su nacimiento. ¿Sí? Muy bien. Yo soy nacido un 13 de julio del 75. Si querés ver en qué día de la semana naciste, ahí en el formato fecha larga, yo soy nacido un día domingo. ¿Está? Para que vean que cada fecha que tienen cargada en el Excel, si está bien cargada, en el formato de fecha larga te dice en qué día de la semana correspondía esa fecha. Bien. Ahora, vamos a ver más que nada en estas primeras tres columnas una secuencia de funciones que son muy simples de cargar y en alguna oportunidad le van a poder dar utilidad. Veamos. Te dicen, ¿sabes qué? Solo quiero en esta columna D el año de nacimiento de cada uno de estos registros. Bien. Paso 1, me ubico en la celda vacía D2. Paso 2, me voy al menú fórmulas y trabajo con el libro rojo que tiene agrupadas las funciones fecha y hora. Ahí la segunda función de arriba para abajo se llama año, que si lees la ayuda es la que te va a resolver esta situación. Elegís con un clic y aparece la ventanita de argumento de función. Acomódate para que trabajes cómodo desde los títulos. Fíjate que ya la está escribiendo en esa celda y en la barra de fórmula. ¿Qué te pide? Un número de serie, te dice. ¿Qué sería la celda que tiene esa fecha o número de serie que vos solo querés extraerle el año? Elegís la celda C2 y fíjate que el resultado te va a dar únicamente el año, muevo el mouse donde leo, de esa fecha. Hago aceptar, dos clics rápido, ahí extrajeron solamente los años de esas fechas. Fácil, simple, en alguna oportunidad te lo van a pedir. Ahora, siguiente situación, en la columna E, solo quiero que me extraigas el número del mes. Paso 1, me ubico en la celda vacía, E2. Paso 2, en el menú fórmula trabajo con el librito rojo. Y acá hay una función que se llama mes, que vas a tener que desplazarte, como lo estoy haciendo yo, hasta la letra M. Elegís mes y la misma lógica. Está esperando que le indiques la primer celda que tiene esa fecha para extraerle el número del mes. Si lees la ayuda, te va a dar un número entero entre el 1 y el 12. El resultado, en mi caso, es el número 7, porque yo soy nacido en julio. Aceptar. Dos clics rápidos y tengo los números de meses de cada una de esas fechas. Lo mismo vamos a hacer para la columna F, para el día. Tercer función de arriba para abajo se llama día. Elegís tu fecha, aceptar, dos clics rápidos. Si en alguna oportunidad le piden solo quiero el día, solo quiero el mes, solo quiero el año, para saber qué sé yo, el modelo de un vehículo o el año de ingreso de una persona, y solo quiero ese dato, acá tienen, o el mes, o en qué día del mes me hicieron el llamado de reclamo. Mirá, figura más entre el 1 y el 10, todas esas cuestiones, ahí tienen. Ahí tienen entonces cómo hacen para sacar algunas fechas o trabajar algunas fechas, algunos datos de la fecha. Columna G, miren la situación. Y he visto en varias empresas renegar con esto. Mucha gente en forma incorrecta, lo voy a remarcar, en sus planillas cargan las fechas así. Un dato en cada columna. Súper complejo ese tipo de planilla. No es recomendado. Si vos cargas una fecha, lo cargas como te mostré yo, en una celda, día, barra, mes, barra, año, en una única celda. No me cargas nunca una planilla con 3 columnas, la composición de una fecha. Perdés todas las utilidades de filtro,
en tablas dinámicas también, en búsqueda. No se trabaja así. ¿Qué pasa si te topas con una planilla así? Hay una función en el Excel que si la tenés a la fecha cargada así desglosada, la junta, la vuelve a armar. Hagamos esa situación. Celda G2, menú fórmula, fecha y hora. Elijan la función que se llama fecha. La función fecha, tenés que tener 3 cajitas y le decís, en la caja de año va este valor, en la caja de mes este valor y en la caja de día este valor, como te hayan cargado la fecha. Haces aceptar, 2 clics rápido y tenés resuelto en el rearmado de las fechas. Bien, has incorporado entonces una función adicional. ¿Vieron cómo van sumando funciones y vos vas viendo, la puedo ir utilizando? Ahora, columna H, atento recursos humanos, atento que maneje antigüedades, por ejemplo, de boleto de compra, también puede ser, antigüedad de personas, edad de personas, o de compras también, cuántos años tiene una compra y demás. ¿Cuántos años tienen ustedes? Porque tienen cargado en la celda C2 su fecha de nacimiento. Hay una fórmula en el Excel de fecha y hora que se llama frac.año. Su objetivo es devolverle cuántos años hay entre dos fechas y la fracción del siguiente año en curso. ¿Está? Por eso se llama frac.año. ¿Cuántos años hay entre dos fechas y la fracción del siguiente año? Bien, frac.año en la celda H2. Los argumentos son bien simples. Fecha inicial, tu fecha de nacimiento. Fecha final y tipiemos el día de hoy. Escribís la función hoy con la apertura y el cerrado de paréntesis. No es necesario colocar el igual en ningún argumento. ¿Sí? Se coloca la función hoy, ahí la pegué en el chat. En base hay que colocar un número. Tipeen el número 1. ¿Qué sería el base? Es con qué calendario querés hacer el cálculo entre estas dos fechas para que te devuelva cuántos años hay y su fracción. Yo me acuerdo hoy que es el 1, pero si vos no te llegas a acordar a futuro, mi intención en este taller es que también vean que existe este link que le ayuda a la función. Que si vos te falta algún argumento y no te ayuda mucho lo que tenés en pantalla, aparece esta ayuda en pantalla. Dice, mira, la última cajita que se llama base, tenés que poner un número. Si pones número 0 o no pones nada, va a trabajar con meses de 30 días y años de 360 días. Si vos pones el número 1, que es el que te hice poner, va a trabajar con el calendario real para meses y el calendario real para años. ¿Bien? Pongo 1. Hago aceptar y figura en pantalla la edad que tienen ustedes y además la fracción del siguiente año que están en curso. En mi caso, me figura que yo tengo 46 años y ya 88% para llegar al siguiente año. Un 88,29 me figura. Hago doble clic y tengo cuántos años hay entre las fechas de nacimiento de cada uno de estos registros, el día de hoy y su correspondiente fracción. Y vos vas a decir, fantástico, ya tengo el dato, pero lo quiero presentar mejor. Te digo lo que no hay que hacer. Muchos se tientan que ir al menú inicio y decir, ¿sabes qué? Yo en vez de 46,88 hay un botoncito del formato de número ahí donde está general, ahí abajo donde están los ceritos con la flecha, para disminuir decimales. Y voy a decir, mira, en vez de 46,8 le voy restando decimales y me quedo solo con los valores y agarra, y esto es lo que no hay que hacer.
a mí en vez de 46,88 ya me figura 47. Me pasó al siguiente año, entonces, a ver, le aumento los decimales. Bien, esto no hay que hacer, porque estás redondeando para arriba y más que nada en cuanto a cálculo de antigüedad, el que liquida sueldo, el que hace promociones o antigüedades para vacaciones y demás, o para chequeos de service de alguna utilidad o lo que sea, digamos, no hay que redondear para arriba porque estás haciendo un cálculo erróneo. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Para solo mostrar el valor entero de un cálculo. Hay una función que tiene el Excel que está fuera de las funciones de fecha, está en la función de número que se llama entero. Así de simple, hay una función que solo muestra el valor entero de una celda. Lo podés hacer en la celda de la par o en la misma celda. Párense en la misma celda y voy a decir, ¿se puede colocar una función dentro de otra función en Excel? Probemos si se puede, miren cómo hay que trabajarlo. Estoy en la celda H2 y estoy en la barra de fórmula. Titila mi cursor acá arriba a la par derecha del igual. ¿Sí? Ahí voy escribiendo entero. Cuando voy escribiendo una función en el Excel, si estoy titilando mi cursor a la derecha del igual, ya me propone que la elija con doble clic. No hay que usar el enter ahí, es con doble clic. Se escribe la función entero, abre el paréntesis y dice, ¿a qué número solo le querés extraer el número entero? A lo que me dé frac año. Bien, me voy al final, titila mi cursor al final de la función donde está escrito y cierro paréntesis. Eso es todo. Doy enter, pego en el chat por si así no esfuerzan la vista. Doy enter y ahí tienen una forma de calcular la edad y solo mostrar el número entero del cálculo. Hago doble clic y ahí tengo yo mis 46 años. El siguiente registro 54 años, 52, sin necesidad de redondear nada. Tienen ahí un ejemplo de cómo calculan la edad con el Excel. Pausa, ¿cómo le fue? Aprovecho para... Oh, correcto, correcto. Solo la parte entera. Bien, bien, ahí lo estoy leyendo. Bien. Ahora, bien, Marcia, ¿qué otra forma me propone el Excel de calcular edades? Es decir, ¿por qué abrió el Word, profe? ¿Sí? A ver, lo voy a colocar bien grande ahí. Miren lo que estoy tipeando. ¿Por qué lo tipeas completo? Sería la cuestión. Si lo van viendo, en la celda de I2, escriban esa función. Y voy a decir que hay que escribirla completa. Sí, hay que escribirla completa. Se las copio y pego en el chat. Una función practiquísima que se llevan en este curso. Siempre la mostramos los instructores en los cursos intermedios. Es una función que el Excel la utiliza, trabaja en el Excel, pero no la tiene listada en su librito de fecha y hora, y tampoco tiene para rellenarlo por cajitas, digamos, no la podés encontrar acá. Pero sí trabaja, la tiene por compatibilidad con todas las funciones que tiene con otro software, ¿bien? Y la función se llama así fecha. Yo la escribí acá grande para que la tenés en tu chat también, pero la escribí acá. No es muy complejo, te la explican una vez y ya la podés utilizar. Es otra forma de calcular cuántos años hay entre dos fechas. Tiene tres argumentos. La fecha inicial, la fecha final y la Y entre comillas, las comillas que tenés arriba de tu tecla 2, ¿sí?
La Y implica que vas a devolver en years, ¿sí?, la diferencia entre esas dos fechas. O sea, ¿cuántos años hay, cuántos years hay entre la fecha que está en la celda C2 y lo que te devuelve la función hoy? Si ustedes escriben, lo tienen en su chat, si lo quieren copien y peguen o van en el chat. Si ustedes escriben eso en la columna I, tienen cuántos años hay entre su fecha de nacimiento y el día de hoy. Les tiene que devolver su edad. Tienen una segunda forma entonces de calcular la edad. Repito, la tenés que hacer completa el tipeo porque no te ofrece ayuda. Si miran su chat, en la columna J van a colocar la siguiente función. Les pongo acá que les puse en el chat. En el chat les puse de vuelta la función si fecha y lo único que les modifiqué es el tercer argumento. Dice Y y M. ¿Qué quiere decir Y y M? Entre estas dos fechas, luego del último año cumplido, ¿cuántos meses completos tenés? Repito, entre estas dos fechas, luego de tu cumpleaños, ¿cuántos meses pasaron? Si querés leerlo así también. ¿Qué me dio a mí? A mí me dio 10. El de abajo también 10 y 9. Yo puedo leer que tengo 46 años y 10 meses. ¿Por qué tengo yo 10 meses? Yo soy nacido un 13 de julio y yo el 13 de julio del 2021 cumplí 46 años. Y a hoy, que ya estamos a 31 de mayo, ya tengo 10 meses desde esa fecha. Yo todos los 13 de cada mes, ¿no es cierto?, cumplo mes. Entonces puedo decir que tengo esa edad en años y meses. Tengo 46 años y 10 meses. Simplemente trabajando con este último argumento. Y bueno, ya que estamos, hagamos más. Si en la columna final colocan como tercer argumento MD, este cálculo entre estas dos fechas va a decir, del último mes completo, ¿cuántos días pasaron? Veamos. Les pego en el chat también esa última. Pongan MD. Ahí los pegué en el chat. Si quieren, copien y peguen en el chat para que no estén. Me coloco en la última. MD. Me dio 18. ¿Por qué me dio a mí 18? Yo soy nacido un 13 de julio. Yo el 13 de mayo cumplí los 10 meses. Los 46 años y 10 meses. Desde el 13 de mayo al 31 de mayo hay 18 días. Está fácil el cálculo. Por el cual yo puedo decir que tengo la edad en 46 años, 10 meses y 18 días. Una función simplísima para hacer cálculos de edad y lo que transcurrieron entre distintas fechas. Si querés la última para jugar un poquito, ponela de sola nomás. Vas a ver cuántos días viviste, que es lo mismo que restar hoy medio tu fecha de nacimiento. Yo me viví ya unos 17.124 días. Solo trabajé con la D al final. ¿Cómo es mi intención que ustedes manejen esto? Para decir, ¿sabes qué? Yo esto me acuerdo hoy. ¿Y cómo me voy a acordar a futuro que el Excel calcula la edad? Miren cuál es mi intención en este curso. Vayan probando, después me dicen si les salió o no. Te vas a Google. Excel, calcular edad. Búscate. Como clave, cuando hagan búsqueda de Excel, escriban primero la palabra Excel y luego lo que quieren hacer, ¿no es cierto?, en algo simple, digamos, calcular la edad, ¿sí? Cuando hagan esa búsqueda, recuerden colocar Excel primero, les recomiendo no ir haciendo clic en los distintos links, que hay un montón, de Excel hay un montón,
sino intentar ver qué videos te propone. Y los videos de Excel para ese tipo de cálculos tan chiquitos no superan los 10 minutos. Mira el primero que me aparece de 6, de 10, acá uno de 1 minuto 49. Si son en castellano, mejor. Esta es una herramienta muy visual. Y fíjense que el primero que te propone para cálculo de edad es esta función que es la de si fecha. Y lo ves al video, si querés lo adelantás, yo soy ansioso, empiezo a adelantar para ver qué pone en el video. Y lo recordás, no demoras mucho en cuanto a obtener, digamos, una ayuda en la web. Pues si sabes que Excel me había dicho que había una función frac año, ¿cómo la uso? Tipeás Excel frac.año y decís, mirá, puedo leer un montón o puedo ir un video, mirá, hay uno de 1 minuto con 42. Le hago clic y tengo mucho material y adelanto, lo detengo, lo vuelvo, lo ves un ratito y ya lo resolves y te volvés a tu planilla. Entonces, intención de este curso, que vayan viendo, hagan cálculos, vayan viendo qué se puede hacer, lo repitan ustedes, vean qué utilidad tienen y lo apliquen en sus empresas. ¿Qué me queda para mostrarles de fechas? Hay una función, voy a la hoja funciones, que me faltó mostrarles, que les puede ser útil. Estoy pensando, por ejemplo, en aquellos que trabajan en planificación de jornadas y dicen, che, ¿cuántos días hábiles hay en un mes? Quiero saber cuántos días hábiles hay entre dos fechas. ¿Está? Como para hacer un cálculo. Y es la última que les propongo que trabajemos. Y pongamos, miren acá, estoy en la planilla funciones y dice, mira, chequemos cuántos días hábiles va a haber en junio. 1 de junio del 2022. Bien. 1 de junio, mire, puse cualquiera. 1 de junio 2022. Bien. ¿En qué día arranca junio? Me voy a inicio, le doy a esa fecha, formato de fecha larga. Autoajusto. Miércoles. Junio arranca el miércoles. Mañana. Bien. ¿Cuántos días tiene junio? Y ahí algunos son muy memoriosos y saben que junio trae 30, que julio trae 31, otros agarran los nudillos y empiezan a ver cuántos días trae cada mes. O saben un versito, eso. Hay una función que ya te lo dice para que no estés chequeando y la aprendamos también. En la celda de abajo, menú fórmulas, fecha y hora, hay una función que se llama fin.mes. Fin.mes. Celda vacía, fin.mes. ¿De qué fecha inicial? Donde cargue 1 de junio. Meses. El mes de la fecha que vos querés que te muestre cuál es el último día de ese mes. Si vos pones el número 0, es el último día del mes que cargaste en la fecha de arriba. Si pones 1, es el último día del siguiente mes. Si pones 2, del siguiente 2 meses, el último día. Pongo 0, es el último día del mes que tiene la fecha 1 de junio. Hago aceptar y junio trae 30. ¿Qué día es el último día de junio? El jueves 30 de junio. Fin.mes. Si pones en vez de 1 de junio, pones 1 de julio. Julio trae 31. Y así vos podés ir viendo. ¿Sí? Pongamos junio. Ya aprendieron una más. ¿Cuántos días hábiles hay entre estas dos fechas? Lo voy a calcular en la columna D. Celda D9. Fórmula. Fecha y hora. Y hay una función que se llama días.lab. Por eso la corregí a Juliana cuando dijo el nombre de la función. Hay una que es muy parecida, que se llama días.lab, que en su ayuda dice devuelve el número total de días laborales entre dos fechas. Bien. Clic. Tiene tres
argumentos, los que están en negrita son los obligatorios, fecha inicial y fecha final. Y acá te dice días, punto lab. Si no te aparece lo que te estoy diciendo, cancelás y elegís días.lab. Fecha inicial, 1 de junio. Fecha final, 30 de junio. 22 días hábiles. Entre esas dos fechas hay 22 días hábiles. Y ahí, como consultaron recién, solo cuenta de lunes a viernes. Y vos decís, che, mira, figura la cajita de vacaciones. ¿Querés tener en cuenta algunos días que no te los tome? Y los tomás como viste la función que vimos recién. Entonces, con este último ejemplo, les mostré dos funciones más que, si es posible, la van sumando a sus planillas. Muy bien, voy deteniendo la grabación. Hemos finalizado el taller número 3.